Almuerzos a solo 1.000 pesos. Pues aunque no lo crean, sí existen y están en Bogotá. Lo que pasa es que toca subir bastante para encontrar este plato que puede ser una delicia tanto el paladar como para el bolsillo. Creo que hemos llegado, subimos y no paramos de subir hasta llegar aquí, a la casa de Doña Luz Mary. Doña Luz Mary pues es una líder social, ya ahorita la van a conocer, el de ahí es Eddie, el editor del canal. Saludos, Eddie. Oiga, gracias por acompañarme y por traerme. Bien, todo bien, parce. Aquí estamos para colaborar. Y pues como lo vieron en el título, no es spoiler, no es mentira. Aquí se consigue, yo creo que el almuerzo más barato de toda Colombia. Más barato que esto ya es gratis. Solamente 1.000 pesitos cobra Doña Luz Mary por almuerzo completo, incluyendo bebida, imagínense eso. Y es porque lo que hace ella no es un restaurante normal, ella lo que es una líder comunitaria y aquí tiene una olla comunitaria donde atiende a más de 30 niños. Pero pues más bien dejemos que sea ella quien nos cuente. Bueno, conozcan a Doña Luz Mary. Doña Luz Mary, gracias por recibirnos. No, a ustedes por haber venido. Antes de empezar, ¿qué hay de almuercito? De almuercito hoy tenemos limonada campesina con panelita y limón. Y de almuercito tenemos un atollado que viene con salchicha, pollo, carnecita, verdura, viene habichuela, zanahoria, alberja, maíz de mazorca y arrocito. Bueno, Doña Luz Mary, cuéntenos por favor cómo inició su iniciativa, bueno, si valga la redundancia. ¿Desde hace cuánto está su merced ofreciendo entonces la olla comunitaria? Yo hace 32 años que estoy acá y prácticamente desde hace tiempo estoy con la olla comunitaria. Yo trabajaba con una iglesia y la iglesia un día cualquiera pues vino, el pastor me dio todo y todo, pero pues cuando llegó pandemia pues un día cualquiera vino y se lo llevó todo, entonces me dejó sin nada. Yo aquí cuando pasó pandemia trabajaba con unos vecinos, mis vecinas me colaboraban, hacía trueque con las ollas, ellas me prestaban las ollas y yo les daba el almuercito y a los niños y así. Y pues gracias a Dios hay muchos ángeles presentes ya que me han colaborado mucho también. Y me llegaron unas colaboraciones con unas ollas, con enseres que necesitaba. Entonces pues de ahí para acá pues vengo trabajando así, gracias a Dios, ya con mis cosas que ya se pueden decir que son de mis ancianitos, de mis abuelitos y de mis niños. Ellos son, mejor dicho, mi motor de seguir adelante con esta causa. Su merced, ¿cuántas personas les ofrece el almuerzo? ¿Cómo funciona? Esta olla comunal funciona de la siguiente forma. Yo tengo un grupo de 30 niños de 1 a 12 años y un grupo de 15 abuelitos. Ellos vienen a almorzar acá sin ningún costo. Ya los que vienen de otra parte o que pronto el abuelito trae la hija, no sé, el yerno, entonces ellos me colaboran a mí y yo les cobro 1.000 pesitos por almuercito. Y se les da igual su comidita y su sopita. Hoy no hice sopa, pero seco y lo de tomar. Y vale 1.000 pesitos. Pero a los abuelitos, a los niños no se les cobra nada porque pues estamos en que cada vez que llegue una donación pues se deja para esa causa. La olla son los días lunes, miércoles y viernes. Si su merced arrancó hace 32 años, ¿desde esa época estaba entonces trabajando con la iglesia o fue que su merced le surgió como esta intención? No, desde hace como unos, ¿qué le digo yo? Como unos 20 años que sí estaba trabajando con la iglesia. Okay. Sino que ellos venían así poco a poco y ya después ya se fueron centrando. Y lo mismo pues yo cocinaba con mis ollitas como las tenía aquí, como tampoco en ese entonces no había mucho flujo de niños como hay ahorita, ni mucho abuelito como hay ahorita. Entonces por ejemplo se cocinaba para 10 niños, poquitos, 6 niños, así. Las abuelitas habían por ahí 3, 5 máximo, no había necesidad de poner una olla grande. Pero ahorita pues como ustedes ven las ollitas siempre son grandes, toca aumentar, así como van aumentando los comensales, entonces ir aumentando también la comidita para brindarles. Sí, bueno, señor. ¿Su merced cuenta con algún apoyo del Estado, de la alcaldía o es no, completamente señor. solita? Solita, sí señor, yo siempre he trabajado pues prácticamente sola aquí, porque aquí en mi humilde casa donde yo vivo con mi esposo, mi hijo y mi persona. Pero sí hace un tiempo acá, también una fundación que se llama Emprendimiento Ciudadano, ellos también me han colaborado, sino pues como lógico, como fundación no pueden decir todo lo que llegue pues para la señora Luz porque ellos también tienen muchos más proyectos, muchas más cosas donde tener que dejar su granito de arena en cada cual, pero ellos han sido también una gran ayuda para mí. Ellos han sostenido esto muchas veces que no he tenido que echar, que cocinar y ellos me han colaborado mucho.
Acá tengo las ollitas, las ollas, la olleta. Esta paila, una paila que tiene mi vecina allí, que también te estoy haciendo la verdura y lo otro para acá. Esta tinita que es la que tengo para hacerla, y la jarrita, porque pues no tengo una tina más grande para hacer la limonada, los jugos o algo así. Acá tengo la loza, acá está la loza, estos son los vasos, estas son las tacitas donde se les sirve la porción a los niños, que hay platicos donde bueno, les sirvo también para los abuelitos. Esta es la porción de los abuelitos. La lavada de loza también debe ser demorada, ¿no? Un poquito, lo que pasa es que hay unas mamitas que ya me colaboran también. Y entonces una viene y me ayuda a lavar un día que me toque la olla, entonces ellos vienen y me colaboran en lavar la losita. Pero mire que yo le doy gracias a Dios porque antes de donarme esta losita, pues cada uno venía como con su platico, como con su ollita, como con su tacita y su pocillito, pero ya ahorita pues no importa ponerse uno a lavar o algo así, porque pues eso uno no tiene que ponerse a fijarse en esas cosas. Lo importante es servir y tenerlo siempre presente con mucho amor para atenderlos. ¿Cuántas personas vienen normalmente? Normalmente vienen entre 35 y 40. Eso varía, no todos los días vienen los mismos niños, porque hay unos que vienen, por ejemplo, a las 12:10, 12:15, que son los que entran a las 12:30 a estudiar, porque aquí hay un colegio y ahí hay comedor, pero también no es para todos los niños. Ya creo que son para los niños más pequeñitos, ya los más grandecitos, pues ya ellos no tienen comedor, o hay veces tienen, pero hay veces no. Entonces vienen acá, almuerzan y se van para su colegio. ¿Piden el almuerzo para llevar o se lo comen aquí mismo en su casa? No, se lo comen aquí. ¿Podemos ver en dónde consumen los alimentos? ¿Dónde están los chiquillos cuando comen? Sí, señor, siga por acá. Aquí, como ustedes pueden ver, yo aquí no tengo comedor, no tengo silla, no tengo espacio, porque no lo hay. Entonces aquí los niños me sientan ahí, acá les pongo estas sillas acá para que se me sienten ahí, acá coloco una espuma grande, una colchoneta y se sientan ahí, se sientan aquí, cuando está haciendo buen día se me sientan aquí. Entonces yo aquí no tengo sitio donde alojarlos, decir no, este es un comedor como tal y sentarlos ahí, porque no lo tengo. ¿Y a qué hora empiezan a llegar los comensales? Por ahí de 12:10, 12:15 empieza. Aquí hay 2 comensales. 1 y 2, vean. La cocina de doña Luzmeri, como se dan cuenta, puede ser muy pequeña. Es por eso que ella se vale de la cocina de una de sus vecinas para preparar estos holladones tan grandes de comida. Entonces es hora de hacer el revoltijo, ¿cierto? Ajá. Entonces vamos con este revoltijo y con este otro revoltijo. Pero buenazo. Entonces acá tenemos el pollito, la carnecita ya picada, la alberja, la mazorca, la habichuela y la zanahoria. Entonces vamos a coger esto para echarlo acá. Cualquier persona que venga acá debería poder ayudar a esta labor, pues porque la verdad a veces ella solita tiene que responder por el almuerzo de todas estas personas. Entonces, cuando vayan, ustedes también pueden meter la mano a la cocina, ayudar así sea a servir los jugos, lo que sea, bienvenida la ayuda. A veces va haciendo la labor. Dios sabe cómo hace sus cosas y la idea es servir. Yo siempre le he dicho que no tengo tesoro, no vivo en un palacio, pero sí me sobra corazón y amor para servirles. ¿Su merced desde hace cuánto viene aquí a la olla? Hace como 2 meses. Ah, sí, ya poquito. Sí. ¿Y su merced vive por acá cerquita? No, como a 10 cuadras. Yo vivo sobre la avenida. ¿Y le toca entonces la caminada aquí? Sí, toca caminar hasta acá, pero es un excelente servicio, gracias a Dios, pues, por tener la convicción de cocinar. Bueno, ¿y qué es lo más rico que prepara doña Luzmeri? ¿Todo? ¿Todo le queda bueno? Sí, señor. ¿Y cuál es su favorito personal? Pues todo, la verdad, todo nos gusta. Arroz con pollo. Claro, ese sí me gusta harto. Ese es de bueno, ¿no? Sí, señor. Pero sí, todos los alimentos ella tiene buena sazón. Yo hace poquito, yo apenas hace un mes. ¿Y vive cerquita o dónde vive usted? Yo vivo como a 15 cuadras de aquí para allá. 15 cuadras. Sí, pero entonces yo trabajo, pero primero está mi almuerzo. Primero está el almuerzo que... Piste y luego se hace trabajar. Ah, sí. Yo vendo abajo bolsa para la basura. Si me van a comprar es una colaboración que ustedes me hacen a mí. ¿Su merced cuántos años tiene? Yo tengo 69. Viene con sus Ella es mi hija y 2 nietos. La primera oración, Dios, la salud y la atención. Ahí sí, la comida. Y darle gracias a Dios que ella tiene la atención de ella, el genio y todo eso. Pero primero lo que yo digo, Diosito. Porque uno sin la salud no vale nada. Y ella cocina muy rico.
¿Qué es lo que más le gusta de comer acá donde doña Luz Mary? Todo. ¿Pero qué? ¿Qué un plato de comida que usted diga, uf, qué rico? La sopa con arroz. ¿La sopa de arroz? ¿Y usted? Arroz con pollo. ¿El arroz con pollo? Uy, hoy le dieron gusto, bien. ¿Listo y preparado con unas cucharas por ahí? Digo, ¿Usted buenos cómo días se de la llama? mano. ¿Cristian? ¿Como Cristiano Ronaldo? Bien, chévere. ¿A usted qué es lo que más le gusta comer acá? Sopa auyama. La sopa y la auyama. Uy, tiene que ser una auyama muy buena porque para que le guste a los niños es difícil. Entonces una auyama tenaz. Hoy hay arroz con pollo. ¿Usted qué dice? Adicto a la verdura. ¿Sí le gusta harto? Lo que es de la crema de auyama, lo que sea usted le daría, él no le hace. ¿Y usted cuántos años tiene, Cristian? ¿5? Está grande. ¿En qué curso va? La usa ya sabes. Una de estas. Oye, No el sé arroz cómo, con yo pollo, ¿sí le le gusta di el 6.000 arroz que me con venda 6.000. Este trabajo puede parecer que es algo simple porque solamente, entre comillas, son 30 o 40 personas, cuando la realidad es una labor titánica porque doña Luz Mary no tiene que ver solamente por el almuerzo de su familia, sino por la comida de aproximadamente 30 familias más. Y esta es la otra cara que a veces no vemos de Bogotá, las personas con las necesidades, hogares de madres solteras, de abuelitos que están a su suerte y niños que necesitan atención. La verdad es que es un ambiente muy agradable, muy, pues como se dan cuenta, muy armónico. Y la verdad, hay una vista espectacular, impresionante desde este punto. O sea, yo creo que este es de los mejores miradores que puede tener Bogotá. Lo que pasa es que aquí va contra la montaña, pero ahorita a ver si nos subimos un poquito, se dan cuenta, o sea, es la vista más espectacular que yo he visto en todas mis vistas. Ya nada pasará. Ya nada pasará. Vean el detallito. Dejen su like por ese corazón. Más tierna me hizo dar sentimiento. Bueno, vamos a echar al piso. Muy servicial. Bueno, Claro que listo y preparado. Vamos a ver qué tal. Estas delicias. Hecho en casa. Aprobadísimo. Delicioso. Me gusta. Aprobado por Eddie. Bien, eso era lo que necesitábamos justamente. Bueno, me llegó la hora de probar el arroz con pollo. Esto es arroz atollado, ¿no? Porque tiene salchicha y de todo. Delicia tropical. Es que vean, tiene toda la carnecita, tiene salchicha, tiene maíz, habichuela. No, de verdad que es muy rico. Tiene mollejitas. Yo diría que esto es la definición de lo que es una olla comunitaria. Como se dan cuenta, alrededor de la olla se reúne la gente, se reúne la comunidad, se crean lazos de amistad, de vecinos, cosas que ya muy poco en Bogotá alcanzamos a ver. La verdad se nota la comunidad que se forma acá, el ambiente en verdad es muy agradable. Entonces, eso es lo chévere de estos ambientes, ¿no? Todos se comunican con todos y expresan sus propias experiencias, eso es lo bacano. Así es, se estrechan los lazos de la comunidad. Oiga, doña Luz, muy rico. ¿Ya acabó el boleo Determinadamente. o todavía falta? No, ya, no hay nada que Ah, se vendió ya. todo. Eso ya vea. Que fuera pega y vea. Ni la pega, yo creo. Vea. Bueno, y entonces aquí también las personas se van colaborando y van repartiéndose las labores. Aquí está Cecia dándole a la esponjilla dura, ¿no? Sí, señor. Toca Eso. colaborar. Le quería contar lo que recogí hoy, porque vea, hoy recogí en ventas 2, 4, 6, 7, 8, 9, 500 recogí hoy. Entonces, ¿yo qué hago con los 1.000 pesitos? Porque me preguntaban también, señora Luz, ¿y usted por qué cobra? Yo vuelvo y le repito, los niños no se les cobra, los abuelitos no se les cobra. Los 1.000 pesos que le cobro a las personas que vengan de afuera o las personas que la mamá de tal niño venga, que ya de pronto trabaja, entonces me colabora con los 1.000 pesos, entonces yo le doy el almuercito, le doy a 1.000 pesitos al almuercito. Y con esta platica que yo recojo, yo la reúno con la de mañana el domingo o mañana me voy para Bastos y traigo
lo que me den allá, traigo por ejemplo 20.000 de yuca, 20.000 de zanahorias o 10.000 con la plática que recoja de los 1.000 pesitos de la venta. Y es que la verdad es que los 1.000 pesos es algo completamente simbólico, porque ese almuerzo, o sea, con 1.000 pesos usted no se compra ni 2 panes, y ese almuerzo completo y con bebida, o sea, es algo muy simbólico, pues porque sabemos que vale mucho más que eso lo que estamos consumiendo. Por ahí su merced está terminando la labor como que 1:30, 2 de la tarde. Aquí a la 1:05 ya no hay almuerzo. ¿Y desde qué hora se levanta a preparar? Yo me levanto a las 5 de la mañana para arreglar mi hogar y empezar a alistar todo. Porque cuando se hace sopa es más tiempo porque toca pelar comida, toca picarla, toca de todo. Pero siempre por lo general a las 5 de la mañana porque mi niño estudia en Kiva Alta, entonces me toca sacarlo a la ruta a las 6:10 de la mañana. Hoy porque no hay clase. ¿Ya qué hora pone las ollas entonces para...? Las coloco a las 9 de la mañana para que estén a las 12. Hijo de pucha, claro, es que es harta comida. Ustedes saben que nosotros cuando pues visitamos estos lugares y conocemos como estas historias, pues lo importante es también como aportar de nuestra parte. Entonces, por supuesto, con doña Luz Mary, que es una labor tan brutal, tan desinteresada y tan importante para esta comunidad, obvio que vamos a hacer un vaquero. ¿Qué está haciendo falta? ¿Qué se necesita para complementar la labor aquí? Pues primero que todo un espacio, que es fundamental porque yo creo que ustedes ya vieron mis niños donde se sientan, mis abuelitos donde se sientan porque no tengo espacio acá. Lo otro, pues mercado todo el que llegue de cualquier especie. Es más, me preguntaban que si podían donarme en ropa. Sí, claro, ropa para los abuelos, ropa para los niños y toda clase de donaciones son bienvenidas. ¿Cómo es la dirección de acá para la gente que quiera venir a dejarles donación en especie? Carrera 26 de Bis, número 7504 Sur, barrio Bellaflor, sector La Torre. Ese es el número, aquí lo estoy dando en la pantalla. También ese es el número del NEC. Entonces, pues yo los conozco a ustedes, yo sé que a ustedes les gusta también apoyar todas estas obras y todas estas causas. Entonces, pues, hombre, ahí yo sé que eso es directamente con doña Luz Mary. Yo no voy a intermediar nada pues, para que sea directamente con ella que vaya a llegar el dinero. Hagan sus aportes. La verdad es que es una labor muy necesaria, muy importante y pues como se dan cuenta, doña Luz Mary lo hace con todo el amor, con los medios que tiene, con los recursos que tiene y pues es una mujer de un corazón tan amplio que la verdad es que necesitamos y es importantísimo que apoyemos esta labor. Decirle a Diego que muchas gracias por haber venido, por tenerme en cuenta, a mí, a mis niños, mis abuelitos y a todos que me vean. Les pido sí, claro, que me colaboren con la donación que ustedes quieran y cualquier cosa que llegue es bendición acá. Y de paso, pues para saludar a mi emprendimiento ciudadano, que es el señor Weimer Vergara y que ha sido mi ángel que me ha colaborado casi siempre prácticamente. Gracias Diego, gracias a todos los del canal, que Dios me los bendiga y aquí los esperaré. Gracias a su merced, doña Luz Mary, porque la verdad es que lo que su merced está haciendo es cambiar desde adentro una sociedad, una comunidad. Y lo que está haciendo de pronto a veces no se le da el reconocimiento suficiente, lo que merece lo que su merced hace. De verdad, de parte de mi comunidad yo le doy muchas gracias, porque es muy bonito en serio esa labor.